Bueno, pues seguimos con lo posible. Este es el segundo vídeo de lo posible. Vamos a ver, habíamos quedado en que lo posible siempre contenía un más, ¿vale? Esto también es interesante porque cuando Deleuze dice, ya les puse el texto de Manuel de Landa, ¿no? Pero cuando Deleuze está en contra de la metáfora, de la metonimia incluso, siempre está, es la misma argumentación, es exactamente la misma función, ¿no? ¿Qué pasa con una metáfora? Pues que no está haciendo un movimiento real, sino que se está moviendo dentro de espacios posibles y relacionando espacios posibles, espacios semánticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el asunto es ver cuándo la cosa funciona igual, aunque sean distintas atmósferas, y cuando hacemos una metáfora, y el texto de Delanda a mí me parece maravillosamente explicativo. Yo es las veces que mejor lo he entendido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos ponemos a hacer un campo de posible, lo que hacemos es eso que les he comentado, ¿no? Partimos de algo real y empezamos a pensar hacia atrás de, no, había más posibilidades y ha colapsado una, ¿vale? El sistema para Deleuze, el sistema intensivo que va a partir de la noción esta de virtual, tiene que ver, es justo, podríamos decir, la inversa. Les pongo aquí, no sé si se ve, sí, les pongo aquí como dos esquemitas. Este va a ser el esquema de lo posible y este va a ser un poco el esquema que se saca en el versonismo de lo virtual. ¿Qué pasa en el esquema de posibles? Pues que una vez que tenemos algo real, pues empezamos a construir como si hubiera en el pasado, un montón de posibilidades más, un montón de lugares más, ¿no? Un montón de lugares más y de líneas más de metro, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Passerón. Y vemos que luego se efectúa una, o se hace real una, ¿no? ¿Qué cosa buena tiene esto? Está bien el esquema porque si tú estás en un lugar de la estructura, o por ejemplo lo tienes estructurado, puedes ver, por ejemplo, sirve como criterio, por ejemplo, para ver qué cosas faltan, cosas así, o qué cosas sobran, o qué cosas son accidentales y esenciales, ¿no? Vemos que este no es para nada el esquema que utiliza Deleuze. De hecho, a Deleuze le gustan mucho los espacios riemannianos, ¿no? Que es otro espacio intensivo, que es cuando este esquema empieza a doblarse y doblarse y doblarse hasta que dos puntos, por ejemplo, que estaban separados, acaban en el mismo lugar, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa con esto? El ejemplo que ponía María Guadalupe de la Purísima a mí me parece un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Y además ella como lo organizaba, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, de todas maneras también hay que reconocer varias cosas. Yo creo que por ahora en México la cosa está bastante mejor. Si te vas a París, por ejemplo, la cosa está tan sumamente estratificada y estructurada que no puede haber mezcla. Es decir, que si tú eres oso, no puedes ir a determinados sitios, otros no pueden entrar a esos lugares, si eres mujer no puedes entrar a unos, no puedes entrar a otros, si eres trans tampoco puedes entrar a determinados, etcétera, etcétera. Si eres cis varón o cis hembra, otro tanto de lo mismo. Todavía en México yo creo que hay que por lo menos se pueden, y no sé en otros sitios, o sea, yo conozco sobre todo París y México en ese aspecto, o Madrid también, que se parece cada vez más a París. Entonces, claro, ahí es cuanto más se nos pone el ámbito de los posibles, cuanto más se nos dibuja esta cosa extensamente con los mojones, este es el territorio de no sé qué, este es el territorio de no sé qué. Ya saben que para Deleuze los territorios se hacen con una melodía, etcétera, etcétera. Es todo lo contrario a un territorio extenso. Es un territorio intensivo, es un territorio que se va haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Está bien para localizar cosas que faltan, cosas que no, etcétera, etcétera. Pero
se puede hacer muy poco ahí. Y cada vez se puede hacer menos. Es decir, cuanto más se sectoriza encima, pues peor. Cuanto más se territorializa en términos ahí codificaditos, pues peor, ¿no? Eh, claro, ¿qué es interesante? Pues lo que nos ponía María Guadalupe, la Purísima, es decir, que se empiecen a cruzar. Pero claro, tienen que darse las posibilidades incluso espaciales para que puedan darse esos cruces, ¿no? Y ahí nos interesa que quitarnos un poco esta idea de posibles y cuál es el lugar que te toca en la casilla de los posibles, cuál es el que en el que, bueno, pues ya me defino, entonces solo voy aquí y solo llevo el arete en la oreja izquierda o solo llevo el arete en la oreja derecha y porque no me lo voy a poder cambiar y porque no voy a... etcétera, etcétera, ¿no? Deleuze dice al respecto de esto que una cosa que es muy bonita y yo creo que hay que introducir y creo que se está introduciendo bastante en las cuestiones de sexo-género, etcétera, etcétera, que hay en sexos, que no nos vengamos con cosas raras, que hay en sexos. Ya sé que hay una polémica también muy grande entre la cuestión del género y la cuestión del sexo y a mí me interesa, por eso también les he puesto a las nuevas materialistas y a Elizabeth Gross, por ejemplo, porque ellas reivindican la cuestión del sexo, la cuestión corpórea del sexo. Lo que pasa es que parten de esta base de N sexos, justo, ¿no? No, o sea, incluso si nos vamos a los sexos no encontramos algo binario, clarísimamente. Hay una ponencia de la profesora Emma Ingala, que no se la puse en el mapa de los comentaristas deleuzianos, pero es impresionante también, como José Escurdia. Es que hay bastante gente muy buena, entonces pues aún así le tienden a olvidar. Yo se la aconsejo, es una conferencia que está en el seminario Nietzsche y está online, y hablamos sobre feminismos en Nietzsche y la conferencia de Mangala va por ese lado y a mí me parece muy interesante y yo creo que les podría interesar también a la compañera o al compañero, ya no me acuerdo, que le interesaba la cuestión de Donna Haraway. También ahí a lo mejor habría cosas, ¿no? Perdón. ¿Qué pasa que entonces con las posibilidades? Que el campo de lo posible siempre es más y siempre es extenso. Esto tiene que ver también con esto que Deleuze siempre repite, que es que la condición no puede ser más amplia que lo condicionado. Cuando hablamos de un posible y luego aparece un real, que es la pequeña esquinita de eso posible que habíamos abstraído, imaginado y retrotraído, lo que estamos diciendo es que la condición era un posible gigantote, un todo, una nada, estas cosas grandotas, y lo condicionado era algo chiquitito, ¿no? que le pasaba y entonces también hay que pena, que no están todos los posibles, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacemos que la condición no sea más amplia que lo condicionado? ¿Cómo hacemos que no se nos cuele todo el rato la cuestión de lo posible? ¿Cómo hacemos que esta cosa que hacían los situacionistas, de reivindicar que los paseos fueran distintos a cuando te pones en una línea de metro y que siempre te lleve a los mismos sitios y no puedas ver otras cosas ni tener otros encuentros, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer todo eso? Pues la noción que saca Deleuze, que es muy antigua también, es la de virtual. ¿Vale? Virtual tiene que ver con virtus y con vis, que tiene que ver con fuerza, ¿vale? Pero ya hemos visto que lo virtual es una fuerza rara porque es una fuerza que es una intensidad igual a cero, es decir, tiene que ver con estas magnitudes intensivas de las que hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa con lo virtual? Se define siempre desde en que se reconoce el estructuralismo, que habla de que hay virtual en el estructuralismo. De hecho, es una noción estructuralista que va a acabar comiéndose, en cierto modo, el estructuralismo, o que va a dar salidas al estructuralismo, ¿no? La definición es real sin ser actual, ideal sin ser abstracto. ¿Esto qué significa? Que es real, pero lo actual es lo que está de facto, ¿vale? Esto real no es solo lo que es actual, es decir, lo que está de facto no agota todo lo que hay. Un ejemplo muy bueno es el ejemplo de cualquier libro. Un libro es un libro real, ¿vale? ¿Podemos decir que hay muchas lecturas posibles? No. Un libro, en cada lectura que se hace, siendo real, va a abrir un campo.
No son posibles, no son pasadas, no abren un espectro, no, no. Cada vez que se lee, cada vocalidad que la lee, hace un libro nuevo, pero ese libro es real, ¿vale? Ideal sin ser abstracto es también muy interesante porque no va en la vía de un idealismo, que sería abstracto, sino que ya sabemos que para Deleuze las ideas son problemas, son constelaciones de problemas. Las constelaciones tienen mucho más que ver con las redes, que ya hemos visto que cambia algo y cambia todo. Tiene mucho más que ver que con los cuadrículas de las posibilidades, ¿no? Y los lugares prefijados, ¿no? Entonces es real e ideal, ¿vale? Y no es actual, que sería la opuesta a virtual. Lo actual es lo que se actualiza, lo que ha salido de una virtualidad. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque si lo virtual es real sin ser actual, significa como el libro, que el libro contiene muchos libros, pero hasta que no se leen los libros no los contiene. Y no hay lugares prefijados de por dónde va a ir un libro. Hay cierta atmósfera en la que puede hacerse y cierta no. Si quieres aprender a coser, pues no te leas 1000 mesetas, por ejemplo. O a lo mejor alguna parte sí. Entonces el asunto es que la condición nunca es más amplia que lo condicionado, es al igual que este cero que acompañaba a todos los grados, o al igual que la muerte que nos acompaña en todos nuestros momentos, ¿no? Siempre cuando vas creciendo, por ejemplo, estás acompañada de la muerte, siempre puedes morir, una ruptura, una separación, una pérdida, son muertes. Es ese cero que siempre está habitándonos. Es ese espacio, eso lo usa mucho Derrida, ¿no? Al comienzo, es ese espacio que hay entre las letras, ¿vale? Esto sería lo virtual. Y siempre acompaña a lo actual. Por lo tanto, siempre puede haber agencia en lo actual. Siempre lo actual puede ser algo distinto. Siempre puede variar dentro de un ámbito, es decir, dentro de sus gradaciones. Por eso, el esquemita que nos imaginamos a partir del versonismo es este. Si pensáramos lo posible que luego se hace real, pues iríamos aquí, pero el esquema se nos invierte. Lo virtual es justo esto, y es un punto. Y el punto ya saben que se define por ser inextenso, ¿vale? Y aquí viene, sería el proceso de actualización, y en este proceso, vía capa, 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 tendríamos lo real, bueno, lo real, lo actual, podríamos decir, esto es real virtual y esto es real actual. Esto real que, como ven, la condición nunca es más amplia que lo condicionado, aunque claro, este punto en redes con otros puntos, etcétera, etcétera, pues nos da mapas distintos y virtualidades distintas o agencias. ¿Qué pasa? Que esto nos permite un campo de desterritorializaciones, reterritorializaciones, etcétera, etcétera, bastante interesante, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decía Esperanza, de que contenemos los grados de memoria de animales, de minerales, etcétera, etcétera. Sí los contenemos, pero no los contenemos como posibles, los tenemos como virtuales, ¿vale? Esto tiene que ver mucho con las mónadas leibnizianas, que dice que todo el cosmos, claro, todo el cosmos intensivo, virtual, no el extenso, porque no cabría, que todo el cosmos está desde distintos puntos de vista, y esto me interesa mucho lo del punto de vista, porque es lo que va a retomar Viveiros de Castro. Está todo el cosmos bajo un punto de vista en cada mónada, ¿vale? Esto significa que estos ceros pueden dar lugar a muchas líneas. Hay una cosa impresionante que es la polémica Leibniz-Clark, que es impresionante porque una de las polémicas entre Leibniz y Clark, que ya saben que Clark venía como de parte de Newton, era la cuestión de si el punto se define como inextenso, como un conjunto de puntos hacen una línea, porque unas cosas inextensas no pueden dar lugar a una línea que se define por su extensión y el punto por su no extensión. Esta es una problemática que Leibniz resuelve de esta manera, que es la que va a tomar Deleuze, y por eso le interesa mucho las líneas de fuga, las líneas segmentarias, todo esto le interesa.
porque dice Leibniz que el punto es o bien el punto del que sale una línea, es decir, una extensión de la que sale una extensión, y vemos este esquemita, de nuevo, ¿no? Vemos el esquema este que se ve fatal, que no sé cómo hacer para que se vea, ahí se ve, ¿no? Entonces el punto dispara una línea, ¡fium! Y de lo inextenso surge lo extenso, o mejor todavía, no para que sea una generación espontánea así rarísima, el punto es donde comienza y acaba la potencia de una línea, ¿vale? Esto es interesante porque, claro, el punto donde se agota una potencia o donde puede una potencia, esa semilla que hacía estallar el muro, se llama vis, es fuerza, y vis y virtual tienen su relación. Entonces lo que decía Esperanza es fantástico, ¿no? Todos contenemos en la memoria todos los grados del cosmos porque es un cero. Y es un cero potencial, no es un cero muerto, es un diferencial, es como esta cosa que hace David Lynch, ¿no? Cuando se escuchan las bombillas, casi como un zumbido, ¿no? Por eso es mortal a la vez que vital, por eso hay que bailar, por eso etcétera, 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 ¿no? Y era muy importante también lo que decía Nacho de los órganos, que tenemos órganos de otros animales, porque con lo de Escurdia, porque claro, también tenemos los órganos, al igual que la memoria en grados, los tenemos también, porque no es una cuestión, o sea que la memoria tiene cuerpo, ¿vale? Pero solo querría añadir que cuidado porque no están organizados, ¿vale? Es decir, un órgano bajo el punto de vista de lo virtual, y ya saben que el huevo estoico es una de las cosas que más les interesa a Deleuze, porque justo cambiando de gradiente las células se van a actualizar en un riñón o un corazón, etcétera, etcétera, pero está en ese gradiente cuando se está actualizando, ¿vale? En un principio en el que pueden ser muchas cosas, y es el punto de vista, y volvemos a pensar en el punto de vista, que tiene que ver con estas condiciones, podríamos decir, externas, con el medio, con todo el medio, lo que va a hacer que se actualice hacia un lado, hacia otro. Por eso dice que tenemos las soluciones que se merecen nuestros problemas, porque según cómo hagamos estas líneas de actualización, como planteemos este virtual, nos van a salir unas cosas u otras. Más vale hacerlas cuantas más completitas mejores, o cuantas más ricas mejores, que puedan sacar más cosas, que hacerla en un campo de posibles. Y esto está aquí, y esto está aquí, y esto está aquí, que entonces aniquilas esas virtualidades, ¿no? Y esto también tiene que ver con la cuestión de lo de los órganos, con las cuestiones de la individuación, también en respuesta a Nacho. Porque claro, Nacho habla de la cuestión de los medios, ¿no? Y yo solo quería apostillar una cosita, me gusta mucho ese comentario. El asunto es que ahí Deleuze sigue muchísimo a Gilbert Simondon, que lo saben perfectamente, ¿no? Y Simondon lo que nos dice es que todo está en el medio. Y como dice Deleuze, siempre se empieza por el medio, etcétera, etcétera. Y el medio, en principio parece que se nos opone, ¿no? Y que la vida es ir haciéndoselas y bailándoselas con los obstáculos del medio. Pero es que el medio también se altera ahí. Entonces siempre estamos en medio de los medios, siendo medios, y los medios también siendo medios. Esto parece una locura, pero si lo pensamos, pues sí, también tiene que ver con el surfeo, etcétera, etcétera. Tú también con la tabla estás alterando la ola, ¿vale? Y las cuestiones no son tanto de individuo-medio como de individuaciones, ¿no? Las acceidades famosas, que son muy antiguas, vienen de la escolástica, y Simondon, por ejemplo, la recoge muy bien, muy bien, muy bien. Y ya, solo para terminar, hacer énfasis en esto del punto de vista, ¿vale? Tiene que ver con perspectiva, tiene que ver con intensidades, tiene que ver con fabricar lugares y colocarse en lugares, tiene que ver con territorios que no están en el campo de posibles y no son extensos, sino que son un algo que fulgura, una actualización que se da
y puede actualizarse en más cosas. No sabemos de primeras en qué más cosas se puede actualizar, es decir, no es esta cosa de Amanda es morena, pero podría haber sido pelirroja, o no sé qué, o no sé qué, o no sé qué. No, no estamos hablando de eso. Y me interesa mucho acabar este vídeo con la cuestión del punto de vista, porque esto para Viveiros de Castro, como he dicho, va a ser esencial a la hora de retomar lo que hemos visto con Gayatri Spivak. Es decir, a la hora de cómo bailamos o qué relaciones podemos establecer, no solo con otros humanos, sino también, diría Latour, que es nuestra otra vía, con los otros no humanos y comprender la red que tenemos con este colectivo, ¿no? Que no es exactamente un común, porque un común tiene sus problemas conceptuales, sino que es un colectivo, ¿no? Y funciona como este virtual, ¿no? Dice Deleuze, cuando algo virtual se actualiza, también es el virtual el que cambia, ¿vale? Es decir, como lo decíamos antes, ¿no? Cuando en unas redes de relaciones algo cambia, cambia todo. En el mapa de los posibles, sin embargo, se ve que no. Tú puedes quitar algo posible y tampoco ha cambiado tanto el mapa. Es la diferencia. Y no es orgánico, ¿eh? No es orgánico porque apela también a lo inorgánico. Y ahí Latour es muy interesante con, vamos a ver las redes con actores humanos y no humanos, ¿eh? Donna Haraway ahí también tiene mucho que decir y esto para Deleuze es importantísimo. Y ya acabo toda la serie de vídeos y la siguiente vez que nos veamos va a ser en Viveiros de Castro, a no ser que tengamos más charla por aquí. Muchas gracias.